tardes. Bienvenidos una vez más a nuestra escuela bíblica. Vamos a estar dando el estudio bíblico número 18 bajo el tema Misericordia sin Límites. Queremos primeramente enviar un saludo a cada uno de aquellos que nos están sintonizando, a nuestros hermanos, a nuestro pastor, a todos aquellos que están conectaditos ahí, ¿verdad?, con nosotros a través de las redes sociales. Así que en este día pues vamos a estar hablando acerca de la misericordia de Dios. Vamos a estar tratando con el libro de Jonás, y la cita bíblica se encuentra en Jonás 3 del 1 al 10. Así que, hermanos, vamos a hacer una oración en esta mañana y así para continuar, ¿verdad?, entonces darle paso a la clase bíblica. Padre Santo, Padre bueno Dios, Señor, una vez más venimos delante de tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques de una manera especial, Dios mío, en esta clase. Que tú toques las vidas de aquellos, Señor, que no te conocen, Padre amado. Mira, Señor Jehová, Padre amado, aleluya. Oh, la palabra que ha de salir por nuestros labios, Padre amado, que sea sazonada, Dios mío, con tu Espíritu Santo, Padre amado. Bendice a cada hermano, a cada amigo, Dios mío, que va a estar escuchando esta palabra, Padre amado, y a cada uno de aquellos que en el futuro la han de escuchar también, Señor Jehová. Señor, que tu palabra los toque, que tu palabra los inquiete, Dios mío, que sea, Dios mío, refrigerio para sus huesos, Señor, y sobre todas las cosas que se conviertan a ti de toda su alma y de todo su corazón, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor y por tu misericordia para con nosotros. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a entonces estar leyendo el pensamiento central y dice: el amor de Dios no se limita únicamente a los buenos. Y los objetivos dicen: comprobar que Dios es misericordioso en gran manera. Número 2, considerar que por su gran amor Él no quiere que nadie se pierda. Y número 3, responsabilizarse por anunciar las buenas nuevas a los perdidos. Vamos entonces a dar lectura a la lección en este día, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres desde Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Vamos a hablar un poquito de quién fue Jonás, algo rápido. Jonás, ¿verdad?, fue hijo de Amitai. Fue un profeta que profetizó durante el reinado de Jeroboam II en el reino del norte. Y también quisiera hablar un poquito acerca de quién era Asiria. Asiria, su capital era Nínive, a la cual, ¿verdad?, fue enviado el profeta Jonás a predicar. Y dice que era una ciudad bien importante. En la actualidad pues se conoce como está en la ciudad de en Irak, en ese lugar, en ese país. Y dice también, ¿verdad?, que fue edificada por Nimrod, el bisnieto de Noé. Y Asiria era una ciudad muy cruel en cuestión del trato, ¿verdad?, con la gente que ellos iban a conquistar, los países, las naciones que ellos iban a conquistar. Ellos eran bien, bien crueles. Y ellos se referían a esta nación como una máquina despiadada de guerra, porque cuando ellos iban, ellos no perdonaban niños, no perdonaban mujeres embarazadas, no perdonaban a nadie. Mataban a todo el mundo.
y ellos pues, aterraban a las ciudades cuando iban a conquistar estos lugares. Y hay un rey, ¿verdad?, que reinó, se llama Ashurnasirpal II. Y él describe, en sus propias palabras, en un poco jactancioso el trato que él le daba a sus enemigos. Y dice aquí, ¿verdad?, que él dice él mismo: edifiqué una columna cerca de la puerta de la ciudad, de su ciudad, y desollé a todos los principales que se habían sublevado y cubrí la columna con su piel. En otras palabras, cuando él fue a la ciudad y aquellos principales de la ciudad no se sublevaban a él, o sea, no le obedecían, él cogió, los mataba o les quitaba la piel. Más bien, antes de matarlos, le quitaba la piel vivos, y con eso él cubría las columnas de esa ciudad. Dice: a algunos emparedé dentro de la columna, o sea, los vivos así, los ponía, no sé cómo él los emparedaba. Es como decir, cuando usted está haciendo una pared y le pone cemento, pues así él lo hacía con aquellas personas. Dice: algunos los colgué en madero de la columna y los desmembré y desmembré a los oficiales reales que se habían revelado. En otras palabras, a los que se habían revelado, él los cogía y le cortaba pedazo por pedazo. Los desmembraba. En otras palabras, le cortaba parte por parte de su cuerpo. No los mataba de una sola vez, sino que los desmembraba. A muchos cautivos quemé a fuego, o sea, los quemaban vivos, y a otros muchos los capturé vivos. O sea, ese era el trato que estos reyes le daban a las ciudades que conquistaban. Por eso es que Jonás, cuando es enviado a predicar esta palabra a esta nación, él no quiere ir, porque él sabía la crueldad de esta nación contra las naciones que ellos conquistaban. Y esta nación le había hecho mucho daño a su pueblo, a su nación Israel. Y entonces, por esta razón, dice la palabra, pienso yo, ¿verdad? No lo dice la palabra como tal, pero me imagino que eso fue una de las razones por la cual Jonás, cuando fue enviado a predicar a Nínive, no quiso. Y usted sabe, la mayoría de las personas, aún los niños, conocen la historia de que Jonás se montó en un barco para huir de la presencia de Dios. Y ahí fue donde Dios levantó aquella gran tempestad, y no le quedó de otra a los marineros que tirarlo al mar, y dice que ahí lo tragó un gran pez, y por 3 días y por 3 noches estuvo en ese gran pez, porque él no quería obedecer la voz de Dios. Él no quería ir a ese lugar a predicar la palabra. Y entonces, pues dice aquí, ¿verdad?, que el pensamiento central, que el amor de Dios no se limita únicamente a los buenos. O sea, no importa qué tan mala sea la persona, su misericordia, la misericordia de Dios es grande, en gran manera grande, para aquellos que son malos, para aquellos que no han conocido a Dios. Los objetivos, como dijimos, ¿verdad?, dice que uno de los objetivos dice que es comprobar que Dios es misericordioso en gran manera. En gran manera Dios es misericordioso, porque la palabra dice que Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quiénes son los que se han perdido? Aquellos que hacen maldad, aquellos, ¿verdad?, que se gozan de hacer maldad a otros. Número 2 dice: considerar que por su gran amor Él no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. El infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles, no para el hombre. Y dice aquí: responsabilizarse por anunciar las buenas nuevas a los perdidos. Tenemos una responsabilidad de anunciar estas buenas nuevas a los perdidos, a aquellos que no conocen a Dios. Yo quisiera leer entonces un poquito de la introducción, y dice: su historicidad y literalismo ha sido cuestionado por intérpretes de la Biblia que consideran inconcebibles desde el punto de vista científico algunas de sus afirmaciones.
Es decir, desde el punto de vista científico, ellos no consideran que los hechos que sucedieron en Jonás o con Jonás sean ciertos. Dice, entre los puntos que se han cuestionado como históricos y literales están que Jonás haya sido tragado por un gran pez y sobrevivido en su vientre por 3 días. Los científicos no pueden explicar eso. La oración de Jonás, registrada en el 2º capítulo, la conversión masiva de toda una ciudad como lo era Nínive, y la calabacera que en términos de un día haya crecido para darle sombra al profeta. Nada de eso ha podido ser probado científicamente. Por eso, ¿verdad? Ellos no creen que esto haya podido suceder. Dice aquí, nuestro Señor Jesucristo se refirió a Jonás como un personaje histórico que efectivamente estuvo en el vientre de un gran pez por 3 días y cuyo ministerio profético causó la conversión de los ninivitas. A prueba de la seriedad con que el Señor habló acerca de la historicidad del libro de Jonás es que mencionó a los ninivitas como un ejemplo de aquellos que se convierten a Dios al escuchar el pregón divino. Pero lo más notable es que el Señor no solo sostuvo que Jonás estuvo en el vientre del gran pez por 3 días, sino que fue un tipo de su estadía en el corazón de la tierra entre su muerte y su resurrección. O sea, Jonás era símbolo, o más bien esos 3 días que Jonás estuvo en el vientre de ese gran pez, fue símbolo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a estar entonces entrando en la lección, ¿verdad? Los versículos que nos conciernen en el día de hoy. Y dice aquí, vino palabra de Jehová por 2ª vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Cuando vemos aquí dice que Jehová por 2ª vez llama a Jonás para que vaya a predicar. Lo que le dijimos ahorita, lo que comentamos ahorita, ¿verdad? Que Jonás se resistía a ir a aquella ciudad. Y Jehová lo manda por 2ª vez, le dice, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios le va a dar una palabra para aquel pueblo, una palabra de arrepentimiento. Pero Jonás, sabiendo cómo era Dios, conociendo el corazón de Dios y la misericordia de Dios, Jonás se negaba a ir a aquella ciudad. Dice que, ¿verdad? Aquí el expositor, ¿verdad? Que Asiria venía siendo el látigo que Dios usaba para castigar la apostasía de Israel, su pueblo. Dice, las mismas crónicas de Asiria confirman la permanente rivalidad que hubo entre el pueblo judío y el ninivita. 5 reyes asirios fueron agresores de Israel y Judá. 5 de estos ¿verdad? Reyes de Asiria fueron enemigos crueles de Israel. Dice, el reino de Israel precisamente fue desolado, su pueblo llevado en cautiverio por los asirios en el año 722 a.C. Asiria tuvo fama de ser sanguinario e inmisericordia. Hay relatos históricos que dicen que los soldados asirios desollaban, le quitaban la piel en vida a sus prisioneros. Pues bien, a esta nación que tantos sufrimientos había causado a Israel y a otras naciones es a donde Dios envía a Jonás a predicar el determinado propósito de enviarles el castigo que les correspondía. Jonás no era el primer profeta usado por Dios para ministrar a alguien que no fuera hebreo. Antes que él, Elías había sido enviado a Sarepta de Sidón para ministrarle a una viuda. Y después Eliseo fue usado por Dios para traer sanidad a Naamán, general del rey del ejército de Siria. De todas maneras, aunque Jonás sabía de estos casos en la vida de sus colegas Elías y Eliseo, no tenía ningún interés en proveerle un medio de salvación a una nación enemiga de la suya. O sea, en otras palabras, mire hermano, a lo que le hablábamos ahorita, ¿verdad? Esta gente eran tan cruel, ¿verdad? Que desollaban, ¿verdad? A las personas, ¿verdad? A sus prisioneros los desollaban vivos, le quitaban la piel. Pero aún con todo y su maldad, Dios tiene misericordia de esta gente tan cruel y tan mala. Entonces, hermano, no nos toca a nosotros juzgar, por más mala sea la persona, no nos toca a nosotros juzgar a quien Dios salva y a quien Dios no salva.
Dice la palabra que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Así que nosotros no somos nadie para decir este se salva y aquel se pierde. Nosotros no somos nadie para decirle a Dios a quién puede salvar. Dios es Dios, Dios es todopoderoso, Dios es soberano y Dios sabe a quién Él va a salvar. Dice aquí, son varias las razones que se pudieran pensar que tuvo Jonás para no ir a Nínive. La primera vez ir de mala gana, la segunda. O sea, en otras palabras, Jonás no fue por su propio deseo, sino que él fue porque no le quedó de otra. No le quedó de otra porque Dios le ordenó que fuera a aquel lugar. Y si no, juicio le va a caer a él, posiblemente hasta la muerte. Dice, la maldad que había en Nínive, porque ha subido su maldad delante de mí, dice Dios, en el 1:2, en el capítulo 1, versículo 2. El tener que ir a un país extranjero y desconocido, tener que viajar una larga distancia que había entre Israel y Nínive, la antipatía hacia una ciudad tan odiada, ninguna de ellas era aceptable delante de Dios, que lo único que deseaba era la salvación de los ninivitas. Por eso, hermano, no importa qué tan mala sea una persona, no importa qué tan mala sea una persona, nuestro deber es llevarle la palabra. Nuestro deber es predicarle a Cristo. Nuestro deber es predicarle la salvación. Antes de Dios derramar juicio sobre una persona, Dios lo llama arrepentimiento. Dice la palabra, ¿verdad? Que antes de que la persona sea juzgada, antes de que venga el juicio, tiene que haber conocido a Dios. Y dice que esta palabra va a ser predicada en el mundo entero y después vendrá el juicio. Así que Dios necesita que las personas conozcan de Él, conozcan de su palabra. Es necesario que no importa qué tan malo sea una persona, nosotros le prediquemos a ellos. Le hablemos del amor, de la misericordia de Dios. Leyendo los versículos 3, 4 y 5 dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad a camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Según el exégeta, el expositor dice que antes de considerar el versículo 3 deben notarse algunos puntos interesantes. En los versículos 1 y 2, en primer lugar, el hecho de que el Señor le haya dado una segunda oportunidad a Jonás después de su deplorada desobediencia que le causó tantas calamidades. El Señor le dio una segunda oportunidad a Jonás de ir y predicar su palabra una vez más. Cuando Dios nos da una orden para llevar la palabra, no importa qué tan dura sea esa palabra, es necesario, es importante que nosotros seamos obedientes a Dios y vayamos y llevamos la palabra. No podemos negarnos a obedecer a Dios, porque juicio y calamidad, como le pasó a Jonás, puede caer sobre nosotros. Por eso es tan importante que nosotros seamos valientes, seamos esforzados y llevemos la palabra que Dios nos da. Dice, en segundo lugar, el ministerio profético de Jonás en Nínive se limitaba única y exclusivamente a proclamar un mensaje simple y sin elaboración que Dios le había encomendado. Era un mensaje bien simple. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el simple mensaje que Dios le había dado a Jonás para que llevara a esta nación. Y dice, este mensaje no tenía que ser confeccionado según el estilo del profeta ni los gustos de los ninivitas. O sea, cuando Dios nos da un mensaje así tal como Dios nos lo da, así lo tenemos que llevar. No hay que añadirle, no hay que quitarle. Exactamente como Dios lo da. Aunque sea una palabra dura, suene duro, pero así hay que llevarlo. Le guste a quien le guste. No se indica que lo haya adornado con elegantes ilustraciones o defendido con sutiles argumentos, ni hecho atractivo con agradables promesas. En tercer lugar, Dios no le dio mayores explicaciones a Jonás. Dios no tiene que darnos explicaciones. Dios simplemente nos manda y nosotros obedecemos. Simplemente le dijo que fuera a Nínive, proclamara ya el mensaje que él le daría. No le entregó un manual lleno de instrucciones ni tampoco le anticipó los resultados de sus trabajos. La orden era de él y limitarse a decir lo que Dios le indicaría. Es una lección para nosotros. Una lección de que nosotros simplemente tenemos que obedecer.
No importa los resultados, sean negativos, sean positivos, eso le corresponde a Dios. A nosotros lo único que nos corresponde es ser obedientes y llevar el mensaje que Dios ponga en nuestros labios. Entonces los versículos 4 y 5, según el expositor dice, los versículos 4 y 5 nos recuerdan las palabras de Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Eso lo encontramos en Romanos 10, versículos 14 y 15. Y dice aquí el expositor: el ministerio de Jonás en Nínive coincide notablemente con lo que Pablo afirma y que es el orden establecido por Dios en su palabra. Para una mejor comprensión de la manera en que ocurrieron los eventos, los enumeraremos según sucedieron. Número 1, ¿verdad? Dios comisionó a Jonás para que fuese a Nínive y le predicase. Número 2, que Jonás obedeció fielmente. Número 3, los habitantes de Nínive creyeron a Dios. Número 4, proclamaron ayunos, se vistieron de cilicio y se sentaron en ceniza. Número 5, clamaron a Dios fuertemente. Y número 6, se convirtieron de sus malos caminos. Este es precisamente el orden que encontramos en el Nuevo Testamento en cuanto a la obra misionera. O sea, aquí hay unos pasos que se supone que sucedan cuando se predica la palabra, ¿verdad? Y es que una vez que obedecemos fielmente al Señor, las personas van a creer en Dios, van a escuchar el mensaje, van a creer en Dios. Y dice que se arrepintieron, se humillaron, hicieron ayuno, hicieron cilicio, y Dios se arrepintió del castigo que iba a venir sobre ellos. Dice también aquí, la importancia y la seriedad del ministerio de Jonás en Nínive es evidencia con el uso de 3 verbos asociados con su labor. Número 1, pregona. Número 2, proclama. Y número 3, predica. Los 3 verbos combinados le dan un tono de autoridad a la misión con que fue enviado. Pregonar y proclamar son verbos que se usaban para anunciar las decisiones del monarca. O sea, cuando Dios manda a Jonás a pregonar y a proclamar, Dios está dando un anuncio de una decisión que él había tomado. Dice, la población entera tenía la obligación de acatar al pie de la letra todo lo que el pregonero decía, porque tenía carácter de ley inquebrantable. Cuando Dios o cuando un monarca daba un decreto, ese decreto había que respetarlo. Dice la Biblia, ¿verdad?, que o la Biblia y la historia también, cuando un rey sellaba un edicto, ese edicto se tenía que cumplir. Eso lo vemos, por ejemplo, en el libro de Esther y en algunos otros libros. Cuando ellos sellaban con ese sello, ese decreto, había que cumplirlo. Y así mismo, ¿verdad?, cuando Dios da un decreto, cuando Dios habla una palabra, está firmado con el sello de Dios. Y esa palabra no va a tornar atrás, esa palabra se tiene que cumplir. Dice, el texto griego del Antiguo Testamento dice en el versículo 3 que Nínive era una ciudad grande para Dios. La idea es ciudad grande delante de Dios, ciudad grande ante los ojos de Dios. En otras palabras, era una ciudad en cuya salvación Dios estaba interesado. Dios estaba interesado en esta ciudad para salvarla. Y vamos entonces a estar leyendo el versículo 6 y dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Miren lo que hizo este rey. Este rey se humilló. Aquí la altivez de espíritu, esa condición en la que él se sentía, se creía más grande que nadie, ¿verdad? La soberbia. Él se dio cuenta de que juicio venía para su nación y él dijo: yo me tengo que humillar. Cuando se abra palabra de juicio es necesario la humillación, como decíamos en la clase pasada. Es la única manera que podemos aplacar la ira de Dios. Dice aquí, ¿verdad?, en el expositor, que Nínive, en el caso más notable en toda la Biblia de la búsqueda de Dios por un grupo considerable de personas. Jamás se vio un éxito tan notable en ninguna campaña de evangelización donde sobresale el amor de Dios por los perdidos.
al enviarles un profeta para advertirle, al darles un plazo de 40 días en el cual meditaron en su pecaminosidad y en la misericordia de Dios. Este milagro de conversión masiva fue mayor que la preservación de Jonás en el vientre del pez. Así de grande fue la misericordia de Dios sobre este pueblo. Dios le dio 40 días para que se arrepintieran y ellos escucharon la voz de Dios, escucharon la voz que le decía arrepiéntanse, se humillaron, no solamente se arrepintieron, se humillaron en silicio, en ayuno, y dice que hasta las bestias, los niños de pecho, todos se humillaron ante Dios. Dice, lo extraordinario fue que sucedió gracias al trabajo de un solo individuo que estuvo dispuesto a obedecer a Dios. ¿Entiende usted la diferencia cuando hay un hombre o una mujer dispuestos a obedecer la voz de Dios? Puede alcanzar multitudes, puede alcanzar millares de gente. Dice, la genuinidad de la conversión de Nínive se evidencia en el hecho de que el impacto alcanzó las más altas esferas sociales. Esa es la obediencia de un solo hombre. El rey se bajó de su trono, se despojó de sus ropas reales, se vistió de cilicio y se sentó en ceniza. Vamos a estar leyendo los versículos 7 al 9 y el 10. Dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase en cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió el mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Este rey, no solamente él se humilló, dice aquí la palabra que él dio una orden. Dice que él hizo proclamar en Nínive que nadie gustara de alimento ni de comida, ni a los animales, nadie podía comer ni tomar agua, tenían que estar en ayuno y en cilicio, porque él entendía que el Dios Todopoderoso, el Dios de los cielos, él podía arrepentirse si ellos se humillaban. Y voy a leer lo que dice aquí. Dice, la historia nos muestra que en tiempos de gran calamidad y peligro la gente se vuelve a Dios de una manera masiva. Lamentablemente muchas veces Dios tiene que recurrir a estos juicios para que la gente se vuelva a Él, como dice aquí, de manera masiva. Y dice que cuando hay el presagio de una gran tragedia, los pueblos tienen la tendencia a volverse a Dios. Lamentablemente tienen que esperar a que suceda una desgracia, a que venga un juicio de Dios para que la gente se conviertan a Cristo. Dice, el versículo 8 tiene 3 elementos asociados con el arrepentimiento: cubrirse, clamar a Dios y convertirse de los malos caminos. Esto es lo que debe ser una persona arrepentida. Debe humillarse, cubrirse, humillarse, clamar a Dios. La palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y dice, y convertirse de sus malos caminos. No solamente es humillarse, arrepentirse, sino volverse atrás de los malos caminos que ha hecho o que hace. Muchas veces las personas dicen que se arrepienten, pero siguen en su misma conducta, en su mismo patrón de conducta. Y cuando una persona se arrepiente, se supone que se tiene que volver de sus malos caminos, se supone que tiene que haber un cambio. Como decía yo en una de las clases, la palabra dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura Él, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Se supone que nosotros no sigamos viviendo la vida pasada, la vida que antes vivíamos. Dice, el arrepentimiento verdadero implica cambio de conducta. O sea, el arrepentimiento, cuando decimos que nos arrepentimos de verdad, eso conlleva un cambio de conducta. Se supone que no sigamos en la misma conducta. Dice, cubrirse en la Biblia es señal de respeto a Dios y al prójimo. Es una señal de respeto. Convertirse significa volverse de lo malo a lo bueno. El pecado
del pecado a la santidad, de Satanás a Dios, del mundo al reino de los cielos. Eso es convertirse a Dios. Y el versículo 10 dice, ¿verdad?, que cuando Dios vio esta acción de esta gente, dice que Él se arrepintió del daño que les iba a hacer, porque Él vio la humillación. Entonces en aquel momento hubo una humillación de corazón, porque Dios escudriña los corazones. Dios sabe cuando el hombre se arrepiente de corazón. Y Él vio entonces el arrepentimiento en ellos de corazón. Una de las más grandes afirmaciones de la Biblia es que Dios es perdonador. No importa qué tan malo sea la persona, Dios es un Dios perdonador. Y que se deleita, y que su deleite no está en el castigo, sino en ejercer su clemencia y su perdón. Dios no encuentra placer en hundir al pecador, sino en levantarlo. Dios no quiere hundir al pecador. Dios no quiere ver al pecador hundido en el pecado. Dios lo que quiere es levantarlo. Dice, en condenarlo, sino en salvarlo. En enviarlo al infierno, sino en introducirlo al cielo. Ese es el plan de Dios. Ese ha sido el plan de Dios toda su vida. Toda la vida nuestra ha sido salvarnos, ha sido levantarnos. No es vernos hundidos en el pecado, sumidos en ese pecado. Es levantarnos, darnos salvación, darnos liberación del pecado. Dice, es la enseñanza bíblica del perdón. La enseñanza bíblica del perdón dice, ¿verdad?, que enseñanza que se evidencia en ambos testamentos. Primero, para que haya perdón debe haber un genuino arrepentimiento. Arrepentimiento significa reconocer que se ha ofendido a Dios. Experimentar pesar por haber pecado. Confesar ante Dios toda maldad. Abandonar el pecado y rendirse a Dios. Segundo, el arrepentimiento no es únicamente en referencia al pasado y al presente, sino lo más importante, al futuro. En otras palabras, ¿qué es lo que la persona piensa hacer desde ese momento en adelante? No se trata de lo que ya pasó. Nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, pero tenemos que echar a un lado, como hace el Señor, que dice que echa nuestros pecados a lo profundo de la mar. Nosotros lo que tenemos que caminar hacia el frente, mirando a Cristo, como dice Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice tercero, la persona perdonada no se debe tener en poco lo que Dios hizo en su vida, ni pretender seguir pecando para estarle pidiendo perdón a Dios continuamente. Tenemos que creer que Dios nos perdonó, que Dios lavó nuestros pecados en la cruz del Calvario, en la sangre de Cristo, y que siempre y cuando nosotros nos arrepintamos de corazón y no sigamos en la misma conducta de antes, nosotros ya somos lavados con esa sangre de Cristo. Tiene que haber un cambio de actitud, un cambio de comportamiento en nosotros, para que Dios vea en nosotros que de verdad nos arrepentimos. Y créame que nosotros vamos a estar continuamente delante de su presencia. Dios nos va a dar nueva vida en Cristo Jesús. Vamos entonces a estar leyendo el resumen general. Dice, el libro de Jonás contiene varias verdades teológicas que merecen ser estudiadas con detenimiento. Entre ellas, la soberanía absoluta de Dios y el control que posee de los eventos de la historia. Por ejemplo, Dios levantó un gran viento en el mar. Los marineros confesaron, tú Jehová has hecho como has querido. Jehová preparó el gran pez para que tragara a Jonás. Lo mismo la calabacera para que le diese sombra. El gusano que comió la calabacera también fue preparado por Dios. Y el viento solano para que lo hiriese en la cabeza. Otra gran verdad teológica es la segunda oportunidad que Dios ofrece a sus siervos para que cumplan con la misión que se les ha encomendado. Pero estos deben responder en obediencia y no querer abusar de la misericordia divina, porque con ella no se puede jugar. Pero sobre todas las enseñanzas de este estudio está el interés divino en la salvación de toda la gente, aún la más sanguinaria y perversa. Dios no ama únicamente al pueblo judío, la iglesia y los que se portan bien, también ama a los malos.
Hay otra enseñanza que aunque no la tratamos en el estudio debemos señalarla. La conversión del pecador debe causarnos gozo y no disgusto, como fue en el caso de Jonás. Cristo dijo, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Yo quiero decir en esta hora a ti que me estás escuchando, hay un Dios perdonador en los cielos. Ahí afuera hay gente que está pensando que Dios no puede perdonar sus pecados, que su pecado es demasiado grande, demasiado malo para ser perdonado. Pero yo quiero decirte en esta hora que Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, que no importa qué tan bajo tú hayas llegado en este mundo, en esta tierra, de allí puede Dios levantarte. Dios está esperando solamente que tú vengas y te humilles ante su presencia, que te arrepientas de tus pecados, que le pidas perdón. Dios perdonó esta nación malvada y perversa, una nación que era cruel, pero sin embargo Dios la perdonó. Dios se complació en perdonar esta nación. Y así mismo, a todo aquel que me escucha, yo quiero decirle hoy que hay un Dios perdonador que te ama, que hay un Dios perdonador que está dispuesto a perdonar, no importa qué pecado tú hayas cometido. No dejes que el enemigo te engañe. Hay perdón para tus pecados, hay perdón para tus pecados. Dios está ahí dispuesto a perdonarte. Así que en esta hora, si tú estás dispuesto a convertirte a Cristo, a arrepentirte de tus pecados, Dios está con los brazos abiertos para recibirte en esta hora. Dios los bendiga a todos, Dios les guarde. Yo espero que esta lección haya sido de bendición a su vida de la misma manera que fue a la mía. Así que hasta aquí esta parte y Dios les bendiga. Cantaré aleluya y